Hola, ¿cómo están? En esta ocasión hablaremos sobre la implementación de una red neuronal MPL o de perceptrones multicapa con la API de TensorFlow llamada Keras. Esto lo puedes ver, todo este texto del libro de Guéron en la página 379, Hanon and Machine Learning o Hanon Machine Learning with Scalar and Keras and TensorFlow. Bueno, entonces en este caso pues vamos a ver que el Keras es una API de aprendizaje profundo de alto nivel que le permite construir, entrenar, evaluar y ejecutar fácilmente todo tipo de redes neuronales. Aquí le vamos a poner como que le permite construir esa red neuronal, entrenarla, es decir, encontrar los pesos adecuados que hacen que la predicción de esta red neuronal sea muy buena, evaluar su desempeño y ejecutar, aquí ponemos, y ejecutar fácilmente todo tipo de redes neuronales. Esa es Keras. La documentación de ella pues está disponible en https keras.io/ y ese vínculo pues así puedes encontrar. Aquí lo que encuentras es esta página en la que puedes con ese símbolo de Keras asociado también a GitHub ver que Keras es de François Chollet, es el autor, que fue creada en abril 27 de 2020, al menos esta página, y que la última modificación fue en abril 28 de 2020. Y aquí también sirve como para describir el entrenamiento de un clasificador de imágenes de Scratch on the Kaggle Cats versus Dogs datasets. Entonces aquí uno ve y también cómo podemos trabajar desde Colab o desde la fuente de GitHub. Entonces también tiene los vínculos para ir allá. Si lo practicamos ver en Colab, pues vemos cómo podemos ir de esta página oficial de la documentación de Keras a Google Colab para hacer lectura experimental e interactiva de todo lo que ahí nos presentan. Y aquí nos muestran que sobre la clasificación de imágenes from scratch y nos dan toda la lectura leída desde Google Colab. Recuerden que entonces aquí ya podemos entonces correr el código para experimentar todo lo que en ella nos presenta. Entonces podemos ver teoría y experimentar con todo lo que allí nos piden. Aquí por ejemplo importar TensorFlow como TF, de TensorFlow importar Keras y de TensorFlow.keras importar layers. Bueno, entonces aquí lo está haciendo conectándose a un servidor en línea para ayudarte en esta labor de aprendizaje de Machine Learning a través de Guéron y en este caso de la documentación asociada a la API Keras de TensorFlow. Luego, volviendo a nuestras notas, pues nos dice que la implementación de referencia, también llamada Keras, fue desarrollada por François Chollet como parte de un proyecto de investigación y se lanzó como proyecto de código abierto en marzo de 2015. Rápidamente ganó popularidad debido a su facilidad de uso, flexibilidad y hermoso diseño. Y para realizar los cálculos pesados que requieren las redes neuronales, esta implementación de referencia se basa en un backend de cómputo. En la actualidad puede elegir entre 3 bibliotecas populares de aprendizaje profundo de código abierto. Esas son TensorFlow, Microsoft Cognitive Toolkit o CNTK y Theano. Por lo tanto, para evitar confusiones, nos referiremos a esta implementación de referencia como Keras Multi-Backend. Desde finales de 2016 se han lanzado otras implementaciones. Ahora puede ejecutar Keras en Apache MXNet, en Core ML Apple, JavaScript o TypeScript para ejecutar el código Keras en un navegador web y PlyML que puede ejecutarse en todo tipo de dispositivos GPU, no solo en NVIDIA. Además, el propio TensorFlow ahora viene
con su propia implementación de Keras, tf.keras, usualmente así lo denotamos. Solo es compatible con TensorFlow como backend, pero tiene la ventaja de ofrecer algunas características adicionales muy útiles. Para ello consulte entonces la figura 1010. Por ejemplo, ella nos va a mostrar que es compatible con la API de datos de TensorFlow, lo que facilita la carga y procesamiento de datos de manera eficiente. Por esta razón usaremos tf.keras en este libro. Sin embargo, en este capítulo no usaremos ninguna de esas características específicas de TensorFlow, por lo que el código también debería funcionar bien en otras implementaciones de Keras, al menos en Python, con solo modificaciones menores como cambiar las importaciones. Aquí nos muestra el gráfico 10 de Geron, dos implementaciones de Keras, de la API de Keras, con el multi-backend Keras a la izquierda, al left, y el tf.keras a la derecha. Entonces el multi-backends tendrá Theano, MXNet y TensorFlow vinculados a esta API de Keras, mientras que con TensorFlow, con el backend de TensorFlow, pues Keras funcionará perfecto. Usted simplemente le da su código, TF Only Feature, nada más le da las propiedades, solamente las propiedades a TensorFlow y él le hace todo el trabajo. Entonces, la de la derecha es la que implementaremos en este texto, o es la que nos presenta Geron. La biblioteca de aprendizaje profundo más popular, después de Keras y TensorFlow, es la biblioteca PyTorch de Facebook. La buena noticia es que su API es bastante similar a la de Keras, en parte porque ambas API se inspiraron en Sklearn y Shiner, por lo que una vez que conoce Keras, no es difícil cambiar a PyTorch si alguna vez lo desea. La popularidad de PyTorch creció exponencialmente en 2018, en gran parte gracias a su simplicidad y excelente documentación, que no eran las principales fortalezas de TensorFlow 1X. Sin embargo, podría decirse que TensorFlow 2 es tan simple como PyTorch, ya que adoptó Keras como su API oficial de alto nivel y sus desarrolladores simplificaron y limpiaron en gran medida el resto de la API. La documentación también se ha reorganizado por completo y ahora es mucho más fácil encontrar lo que necesitemos. De manera similar, las principales debilidades de PyTorch, portabilidad limitada y análisis de gráficos sin cálculo, se ha observado en gran medida en PyTorch 1.0. La competencia saludable es beneficiosa para todos. Muy bien, es hora de codificar. Como tf.keras se incluye en TensorFlow, comencemos instalando precisamente TensorFlow. Y para instalarlo, pues lo puedes hacer a través de la terminal de Visual Studio Code donde estamos, dándole el nuevo terminal, y es la que en la parte inferior te va a traer una terminal asociada a Visual Studio Code, y es desde ahí en donde tú le puedes escribir pip install TensorFlow, en este caso TensorFlow, y decirle enter, y él te va a hacer, pero él dice que todos los requerimientos para mi computador ya están listos. Generalmente cuando no están listos se demora algo así como 10 minutos en instalar todo TensorFlow, pero en este caso pues te quiero mostrar es el camino para poder instalarlo después de que tengas Visual Studio Code instalado en tu computador. Después de que tengas a TensorFlow, pues la nota que nos da Geron es que para la compatibilidad con la GPU, en el momento de escribir este artículo debe instalar TensorFlow GPU en lugar de TensorFlow, pero el equipo de TensorFlow ha trabajado para tener una biblioteca única que admita sistemas equipados con GPU y solo CPU. Una manera también de uno actualizarse en la manera de instalar TensorFlow es ir a internet. A mí me gusta ir al repositorio de Geron. Entonces usted le puede poner, bueno, me gusta como devolverme y decirle, bueno, quiero ir a GitHub Geron o hands on ML Machine Learning 3, que es de la tercera versión del libro de Geron. El soporte en GitHub de este libro te vas a esta dirección
que también voy a poner en los referentes de este cuaderno ya mismo para que los puedas obtener siempre. Entonces en este cuaderno vas a obtener toda esa información. Ya los ponemos en nuestros referentes de nuestro libro acá. Entonces acá le ponemos, bueno, pues entre los referentes también vamos a poner el repositorio de GitHub del capítulo 10 de Gerón. El repositorio en GitHub del capítulo 10 de Gerón, Hands-on Machine Learning with Sklearn, Keras and TensorFlow. Entonces aquí ponemos esta dirección y es desde ahí donde tú puedes moverte para ir, en este caso al capítulo 10, que es el que estamos leyendo, y él te puede entregar las actualizaciones que sobre el código para la fecha nos puede dar. Miren que aquí nos dice que hasta el 26 de septiembre ha sido el último commit, es decir que hace muy poco, hace 2 meses, ya fue actualizado este repositorio, lo que te puede entregar una mayor información sobre las nuevas versiones con las que puedes utilizar Keras y TensorFlow para constituir redes neuronales. Así no tienes que depender de que si el libro no ha sido actualizado, entonces ya tienes algo que no está que puede ganar obsolescencia. No, ya ahora sí ya no. Ese de abrir ese cuaderno pues se demora un poco. Vamos a seguir en nuestra lectura. Aquí dice que no, le decimos actualizar para poder que renderice el cuaderno de Gerón alrededor del capítulo 10. Vamos a ver si ahora sí lo muestra. Mientras lo hacemos, le seguimos con la lectura. Entonces, para seguir con la lectura, volvemos otra vez a Gerón en la parte en la que está hablando sobre constituir un modelo de clasificación multiclase con el dataset Fashion MNIST para reconocimiento de imágenes de prendas de vestir. Dado un dataset pues con unas imágenes de resolución baja para poder ser didácticos en la enseñanza de lo que significa constituir una red neuronal para clasificación multiclase. Entonces él nos va a decir, bueno, pues para probar su instalación abra un shell de Python o un cuaderno Jupyter y luego importe TensorFlow y tf.keras e imprima sus versiones. Entonces aquí él nos dice, vea, con import TensorFlow as tf importas TensorFlow y con from TensorFlow import Keras importas la API Keras asociada a TensorFlow o con backend de TensorFlow y luego con tf.version obtienes la versión de TensorFlow y si lo corre nos dice que la versión es 2.10.0 y que la de Keras con punto version le pides la versión a Keras que también es de la misma de versión 2.10.0 y así ya puedes ver cuál es la que tienes implementada en tu computador. La segunda versión es la versión de la API de Keras implementada por tf.keras. Tenga en cuenta que termina con tf, lo que resulta el hecho de que tf.keras implementa la API de Keras, además de algunas características adicionales específicas de TensorFlow. Ahora utilizaremos tf.keras. Comenzamos construyendo un clasificador de imágenes simples. Entonces vamos a crear un clasificador de imágenes mediante una API secuencial. Primero necesitamos cargar un conjunto de datos. Entonces en este caso cargaremos a Fashion MNIST, que es un reemplazo directo de MNIST, que fue el dataset presentado en el capítulo 3 de Gerón para clasificación multiclase en el reconocimiento de imágenes de dígitos trazados a mano por estudiantes de secundaria. En este caso ya van a ser Fashion MNIST, es una versión parecida, tiene exactamente el mismo formato que MNIST, tiene 70.000 imágenes en escala de grises de 28 por 28 píxeles y va a tener 10 clases diferentes, pero las imágenes representan en este caso ya no dígitos trazados a mano, sino artículos de moda en lugar de dígitos.
por lo que cada clase es más diversa y el problema resulta ser significativamente más desafiante que el problema de clasificación con el dataset MNIST. Por ejemplo, usando un modelo lineal simple, alcanza un 92% de precisión en MNIST, pero un modelo lineal con fallo en MNIST solamente podrá alcanzar un 83%. Eso también sería como tarea uno ver eso, como ver que efectivamente los modelos lineales en estos datasets tienen eficiencias diferentes y que es en fallo en MNIST donde la eficiencia baja muchísimo. Ahora, usando Keras vamos a cargar el conjunto de datos. Entonces, Keras proporciona algunas funciones de utilidad para obtener y cargar conjuntos de datos comunes, incluidos MNIST, Fashion MNIST y el conjunto de datos de vivienda de California que usamos en el capítulo 2 del libro de Guerón. Carguemos Fashion MNIST y aquí en nuestra propuesta vamos a hacerlo de una manera muy bacana, una propuesta de que del capítulo 10 .py, un archivo .py, vamos a traer la función obtener datos de Fashion MNIST y cuando la llamemos sin darle argumentos, él nos va a traer dos tuplas con cada una con dos colecciones de datos en los que va a traer unos datos de entrenamiento y unas etiquetas de entrenamiento, unos datos de testeo y unas etiquetas de testeo. En donde entonces vamos a tener una parte para entrenar y otra parte para testear, pero vamos a tener conjunto de validación. Después vamos a subdividir el conjunto de entrenamiento en un conjunto de entrenamiento nuevo, más pequeño, y uno de validación. Entonces, al cargar MNIST o Fashion MNIST usando Keras en lugar de Sklearn, una diferencia importante es que cada imagen se representa como una matriz de 28 por 28 en lugar de una matriz 1D de tamaño 184. Además, las intensidades de píxeles se presentan como números enteros de 0 a 255 en lugar de flotantes de 0.0 a 255.0. Echemos un vistazo a la forma y tipo de datos de entrenamiento. Entonces cogemos los datos de entrenamiento y le aplicamos el método SHEP y nos dice que la forma va a ser de 60.000 imágenes de 28 por 28 y que XStringFull dtype con el atributo dtype nos dice que es de tipo UINT8, es decir, de tipo entero, de 8 bytes. Tenga en cuenta que el conjunto de datos ya está dividido en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba, pero no hay un conjunto de validación, por lo que crearemos uno ahora. Además, dado que vamos a entrenar la red neuronal mediante Gradient Descent, debemos escalar las características de entrada, que Gradient Descent trabaja mejor si los datos están escalados. En este caso, si los escalamos de tal manera que se muevan en un rango ya no de 0 a 255, sino en el intervalo 0,1. Para simplificar, reduciremos la intensidad de los píxeles a un rango de 0,1, dividiendo efectivamente por 255.0, que eso también los va a convertir entonces los datos a tipo flotante. Así cogemos una parte de validación y una parte de entrenamiento, como tomando las primeras 5.000 imágenes para validación y el restante del conjunto de entrenamiento para entrenamiento, pero divididas, claro está, cada una de ellas por 255. Y lo mismo hacemos con las etiquetas. Y así tendremos el dataset dividido en entrenamiento, validación y testeo. Entrenamiento, validación y testeo. Tendremos entonces 55.000 imágenes para entrenamiento, 5.000 para validación y 10.000 para testear. Con MNIST, cuando la etiqueta es igual a 5, significa que la imagen representa el dígito 5. Sin embargo, en Fashion MNIST necesitamos una lista de nombres de clases para saber a qué nos referimos. Entonces aquí Guerón nos entrega los nombres de clases en la lista de Python de cadenas de caracteres con t-shirt top, trouser, pullover, dress, coat, sandal, shirt, sneaker, bag, ankle boot. Y así nos dice los nombres de los 10 tipos de clases que van a representar entonces sacos, botas, sandalias, maletas, artículos de moda. Por ejemplo, la primera imagen, entonces usted simplemente toma la etiqueta que le va a dar un número compuesta con esta lista de Python, también con notación de corchetes para que le dé
del índice se convierta en un nombre de clase y así nos diga así, la primera etiqueta corresponde a un coat, es decir, a un saco. Y así vemos que efectivamente esta imagen es la de un saco, un coat. Así ya vamos a esta parte de obtención de los datos, vamos a hacerlo, darle manos a la obra para luego ahí sí constituir el modelo según lo que sigue. Entonces en el siguiente video vamos a mostrar la constitución del modelo, solamente vamos a hacer la primera parte de práctica de codificación para la obtención de los datos. Entonces voy a bajar o voy a ir a práctica y en la práctica en el cuaderno de práctica vamos a borrar todo lo que teníamos antes y borramos todas las líneas de práctica que teníamos de los anteriores videos. Recuerden que siempre tenemos un cuaderno de práctica porque en los videos en esta muestra te recomendamos que para aprender ciencia de datos debes leer y experimentar a la vez. Y bueno, esa experimentación acá, miren que acá le damos líneas de código y entonces empezamos, esta la convertimos en línea de texto con la M, le decimos vamos a obtener los datos en el proceso de constitución de un modelo de clasificación multiclase. En un proceso de constitución de un modelo de clasificación multiclase. Aquí también le das reiniciar para que reinicie el kernel de este cuaderno de práctica. Recuerda que entonces primero importamos import TensorFlow como, o sea, as tf, ese va a ser el seudónimo, y mire que ya con eso él se pone la tarea de importarlo, se demora un ratico, de importar TensorFlow como tf, y si tenemos entonces el software creado por Google para redes neuronales, y mire que cuando le pone el chulo es porque terminó y te dice el tiempo que tardó en importar TensorFlow, que fue de 16.7 segundos. Luego from TensorFlow vas a importar Keras, la API Keras desde TensorFlow. Entonces así, from TensorFlow import Keras, así ya tendrás la API. Y mire que te pone el chulo y te dice en 0.1 segundos lo hizo, no se demoró tanto como importar TensorFlow, que se demoró casi un cuarto de minuto, alrededor de un cuarto de minuto. Luego que tienes a Keras, vas a utilizar Keras para obtener los datos. Entonces dices from chapter, le ponemos chapter 10, él te lo completa. Vamos a importar la función de obtención de datos de FashionMNIS para que no te tengas que preocupar por mucho código, sino simplemente decirle del capítulo 10 que estás leyendo la función para obtener datos en el proceso de práctica. En el caso del dataset de MNIS, lo corres y él te trae en 0.1 segundos esa función y la llamas obtener datos, él te completa el nombre, le das paréntesis y si la evalúas él te va a traer los datos, pero queremos que los guarde en dos tuplas. Entonces con el operador de asignación lo guardamos en dos tuplas, es decir, en dos estructuras de datos delimitados con paréntesis, donde esté xtrain full y ytrain full, es decir, las imágenes y sus etiquetas para entrenamiento, y la xtest, las imágenes para testeo, y la ytest, las etiquetas de testeo. Y así, si lo vuelves a correr, él te va a guardar eso y te pone un chulo, y en 0.7 segundos, ni siquiera en un segundo, él hace la obtención de los datos. Así ya los tienes. Cuando los tienes divididos en entrenamiento y testeo, él nos dice, pero ya en esta tarea de red neuronal vamos a subdividirlo en entrenamiento en una parte para
validación y otra parte para entrenamiento. Entonces vamos a decir, bueno, pues constitución del conjunto de validación y escalado de los datos. Entonces aquí lo pones con tecla M y aquí le dices constitución del conjunto de validación, que es un subconjunto del conjunto de entrenamiento, y escalado de los datos. Recuerden que escalar los datos es, ellos se están moviendo como enteros de tipo entero entre 0 y 255. Queremos que se muevan entre el intervalo 0 y 1. Para verificar ese hecho, usted llega y coge de los X de entrenamiento full y le dices que te entregue la primera imagen. Entonces él te dice, vea, la primera imagen es esto. Ese array de NumPy. Ese array de NumPy de puros números. Mire que son números enteros, puros ceros en este caso, y algunos números entre mayores que 0 pero menores que 255. Y le puedes decir con punto dtype de qué tipo son. Él le dice, bueno, pues esos datos son de tipo entero o UINT8, de tipo entero. ¿Y cuál es la forma del arreglo de entrenamiento? Prime full. Entonces con el atributo shape de forma, él te dice, vea, ese arreglo en NumPy, vamos a ver, aquí es shape, es de 60.000 imágenes de 28 por 28. Es decir, que las imágenes no van a estar aplanadas en el dataset Fashion MNIST, así como las encontramos las imágenes en el dataset MNIST. En primera instancia nos las entregaban aplanadas, ya estas no. Entonces vamos a el conjunto de validación. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, vamos a tomar unas X de validación y unas X de entrenamiento. ¿Y de dónde sale el conjunto de validación y el conjunto de entrenamiento? Pues del X train full, que vamos a tomar para validación hasta las primeras 5000 imágenes, y para entrenamiento el restante. Y para entonces X train full, el restante se lo decimos con corchetes 5000 2 puntos, y así él ya se va, él le dices el restante. Pero para validación lo vamos a dividir por 255.0 por ese número de punto flotante para escalar los datos. Aquí dividimos por 255.0 para escalar los datos. Así tendremos los conjuntos de entrenamiento y validación, y debemos de el nuevo de testeo, test, pues sea el viejo test, xtest, dividido por 255.0, y las etiquetas de testeo también de manera análoga. Entonces tenemos que hacer lo mismo. Bueno, las etiquetas no se escalan, entonces simplemente ya se dejan así. Las etiquetas no se escalan. En caso de las etiquetas son números entre 0 y 9 para 10 clases en las que, o 10 clases o tipos de prendas que hay en este dataset. Eso lo puedes ver, ya lo podemos también verificar. Aquí vamos a correr para escalar los datos, y así ya tenemos que primero miremos que efectivamente el conjunto de validación cuántas tiene. Entonces xvalid, le decimos punto shape, y él nos dice, bueno, ahí hay 5000 imágenes de 28 por 28, 5000 para validación. ¿Y cuántas hay para entrenamiento? Bueno, pues con shape, con el atributo shape, o sea, punto shape con notación de punto. Dice, hay 55.000 de 28 por 28 píxeles. ¿Y cuántas hay para testeo? X de testeo, punto shape,
Bueno, pues de testeo hay, aquí nos dice que xtest shape, nos dice que no tiene atributo shape, xtest, miremos a ver qué sería lo que pasó, xtest está bien, xtest está bien copiado, parece ser, test shape, dice que no tiene atributo shape xtest, vamos a ver si fue que, bueno, aquí le pusimos una coma y no le pongamos esa coma. Aquí al correrlo de nuevo nos genera problemitas. Vamos a hacer primero la obtención de TensorFlow de nuevo. Aunque podría hacerse cuando aparecen estos problemas, tú reinicias el kernel, por ejemplo. Otra vez importas TensorFlow, que se va a demorar alrededor de un cuarto de minuto, alrededor de 15 segundos. En este caso ya se demoró, fue 7 segundos, entonces vemos que no siempre demora lo mismo. Obtenemos los datos y cuando los tengamos, pues decimos de qué tipo son, la forma del arreglo de los datos de entrenamiento. Aquí cambiamos todos con los datos de testeo, vemos la forma de los datos de validación y decimos que hay 5000, vemos los datos de entrenamiento y decimos que hay 55.000, y vemos los de testeo y vemos que hay 10.000. Entonces ahora sí ya todo va muy bien. Y ahora miremos las etiquetas. Entonces las etiquetas, pues a Y, si lo entregan, pues dicen no hay Y definido, pero si hay un Y train y un Y test, Y train full. Bueno, pues dice aquí está el arreglo de etiquetas, pero vemos que entonces también tenemos que tener las etiquetas de validación. Entonces aquí también le podemos, bueno, pero entonces necesitamos las Y. Bueno, eso lo podemos hacer en una nueva línea para que no nos genere conflictos. Pues en una nueva línea le dices, vea, necesitamos las Y de validación, de valid, y las Y de entrenamiento, dividiendo a la Y de entrenamiento full, tomando las primeras 5000, es decir, hasta 5000, hasta se lo dice con 2 puntos, para validación, y train full, de ese mismo tomas desde 5000 hasta el final, es decir, le pones 5000 y después 2 puntos para decirle hasta el final, es decir, las otras 55.000 etiquetas, y ya las de testeo las dejas como estaban. Entonces así ya corres acá, y cuando estás viendo las de entrenamiento, entonces bueno, dices, bueno, tengo Y train, y cuántas hay, cuántas etiquetas, con shape hay 55.000 etiquetas de entrenamiento. ¿Cuántas hay de validación? Y valid. Bueno, pues hay punto shape, le dices que le dice que hay 5000. ¿Y cuántas hay de testeo? Y test. Bueno, pues con punto shape. Bueno, pues hay 10.000. ¿Y de qué tipo son esos datos? Y test, por ejemplo. Le pones dtype, para qué tipo de datos están guardados en esos arreglos de NumPy. Entonces me dice con dtype es un atributo, entonces me dice que es de tipo entero, entonces no pones paréntesis para poder que si te dé la información, te dice que es de tipo UINT8. Entonces dtype, al igual que shape, son atributos, es decir, no termina en paréntesis cuando quieres que esa función te realice o te dé información. Y así hemos visto pues cómo pudimos obtener los datos y dividirlos en 3 subconjuntos, uno para validación, otro para entrenamiento y otro para testeo. Y ahora sí ya podemos seguir en el siguiente video en ya la constitución de un modelo de red neuronal multicapa o con perceptrales multicapa de la mano de Aurelien Guerrero. Muchas gracias, no olviden suscribirse a mi canal para seguir pues, todos los videos en esta lista de reproducción alrededor del capítulo 10, que pretende enseñar a constituir las primeras redes neuronales para clasificación de imágenes y muchísimas aplicaciones pues en ingeniería agropecuaria y en ciencias económicas y demás.
y darle like o dislike que nos indique si lo estamos haciendo bien en este servicio a la comunidad, en el que queremos ayudar a las personas en este aprendizaje tan relevante de la ciencia de datos, y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos, porque nosotros seguimos leyendo Guerón, ojalá todo el texto de sus 19 capítulos, para en realidad tener el aprendizaje del Machine Learning de la mano de Aurelien Guerón. Muchas gracias.